Vamos a comenzar. Ahí ya nos pusieron a grabar, así que ahora hay que empezar en serio, porque esto queda para la posteridad. Em, Hay un refrán que dice, muerto el perro, ¿cómo lo completan? Se terminó la rabia. Y se terminó, se acabó la Exacto. rabia, ¿no? Se terminó la rabia. Bueno, no sé si decirlo así, pero muerto Pablo, la Empezó cosa la cambia. rabia. Al revés, La- empezó bueno, la rabia. bueno, la rabia que a veces, esa sangre hervida que a veces tenía Pablo cuando escribía alguna de sus cartas, ahora vamos a encontrar que está un poco más políticamente correcto. Justamente ese es uno de los cambios que algunos de ustedes han notado en el foro. La pregunta del foro de esta semana justamente tenía que ver con que y alguien me hizo una observación que fue interesante, no me acuerdo quién, pero la pregunta decía, ¿qué incongruencias se ven cuando uno viene de leer las cartas llamadas auténticas y pasa a leer las Efesios y Colosenses? Claro, y alguien me decía, claro, si ya se sabe, o si sabemos, o partimos de la base que son cartas deuteropaulinas, no hay una incongruencia. Claro, hay incongruencia si se ve desde la clasificación histórica, la tradicional, la de entender las 13 cartas escritas en tiempo de Pablo. Bueno, hoy comenzamos con el análisis o el estudio de las cartas llamadas deuteropaulinas. Le vamos a dedicar esta clase y la del jueves próximo. Estuve releyendo esta semana el capítulo de Carlos Gil. Cada vez me convenzo más que la mejor parte del libro es esta, cuando empieza a introducir carta por carta. Les animo, si quieren optar por esa lectura, les animo a hacerlo. Por el manual de Carlos Gil, la verdad que está muy bien. A Efesios y Colosenses le dedica un capítulo y tiene cosas que yo no me acordaba, cosas que son bastante novedosas, por lo menos para mí, hasta donde yo estaba actualizado en Pablo, tiene algunas cosas novedosas en la manera que tiene de interpretarlo. Algunas referencias bibliográficas que mencionan la mayoría de los autores, algunos de ellos traducidos en español. Hay dos obras que quiero mencionar comenzando este estudio de las cartas deuteropaulinas. Hay dos obras que quiero mencionarles, traducidas en español y que están en el programa de la materia en la parte de la bibliografía complementaria. Uno es lo que fue la tesis doctoral de una mujer que se publicó en el año en la Universidad de Cambridge en el 88 y se publicó en el 90, se tradujo y se publicó en el 94 en español. Pasaron ya 30 años, más de 30 años, y sigue siendo una obra ineludible, la tesis de esta mujer, que es Margaret MacDonald. Margaret MacDonald escribió este libro, que lo tradujo Sígueme, y se llama Las comunidades paulinas. Un libro que justamente hace una interpretación desde esta clasificación que estamos viendo, ¿no? De esta triple clasificación de cartas de escritos paulinos. El subtítulo es Estudio sociohistórico de la institucionalización en los escritos paulinos y deuteropaulinos. Entonces, ella divide, obviamente, las tres partes. eh, Habla de las cartas de Pablo como las cartas auténticas, ¿no? Y lo llama institucionalización constructora de la comunidad. La segunda parte, que es para Colosenses y Efesios, habla de la institucionalización estabilizadora de la comunidad, y de las cartas pastorales habla de una institucionalización protectora de la comunidad. La segunda palabra me parece que es la más interesante, ¿no? Porque institucionalización se puede entender medio raro. Una época de construcción en el tiempo de las cartas llamadas auténticas, década del 50, un proceso de estabilización para la época de Colosenses y Efesios, y una época de protección de la comunidad para entender las pastorales. Esa es la propuesta de la autora, y lo que hace es comparar algunos elementos como las estructuras de liderazgo que se ven en las tres tradiciones, en Pablo, en Efesios y Colosenses y en las pastorales.
los ritos, las creencias. Bueno, la verdad que es una obra muy interesante para tratar de comprender, o una propuesta muy interesante. De hecho, Margaret MacDonald sigue siendo una referente en estudios paulinos, especialmente en Efesios Colosenses. De hecho, ella tiene un comentario muy importante en una colección que se llama Sacra Página, que está en inglés, a Efesios y Colosenses. Y bueno, y es eh, una biblista muy importante. No me equivoqué, yo había dicho que su doctorado era en Cambridge y no, es en Oxford, ahí en la década de los 80. Y un libro más cercano en el tiempo, interesantísimo también por la propuesta que hace. El libro es del año 2010, o sea que tiene 15 años, y se tradujo en el 2012 en español, también por Sígueme, que se llama Pablo después de Pablo. Ese es el nombre en español. Pablo después de Pablo, también editado por Sígueme. El autor se llama Richard Pervo. Y el subtítulo es ¿Cómo vieron los primeros cristianos al apóstol de los gentiles? El título en inglés es The Making of Paul. O sea, es un poquito más polémico el título en inglés, que es La creación de Pablo. Constructions of the Apostle in Early Christianity, la construcción del apóstol en el cristianismo temprano, o en los orígenes del cristianismo. Es una propuesta súper interesante sobre, a ver, Pablo después de Pablo en el sentido de después de la vida, de qué pasó después de la vida, o sea, una vez que Pablo muere, qué pasa con Pablo. Entonces empieza con la recepción de las cartas paulinas, recepción y colección de las cartas paulinas. En el segundo capítulo empieza a hablar del fenómeno de la pseudoepigrafía, pero claro, no se limita al canon, porque sería un error pensar que este fenómeno de la pseudoepigrafía se limitó a a las cartas que fueron recibidas y que son reconocidas como cartas canónicas, como texto inspirado. Eh, Ahí en el capítulo de cartas pseudoepígrafas habla de Colosenses, de Efesios, de Segunda Tesalonicenses y de las pastorales, pero también menciona otras cartas de las, digamos, la denominaríamos cartas apócrifas del Nuevo Testamento, ¿no? La llamada tercera carta a los Corintios, la carta a los Laodicenses, la carta a los Alejandrinos, ¿sí? Textos apócrifos, pero que hacen uso del mismo recurso, que es el recurso a la pseudonimia. Después, tiene otro capítulo sobre Pablo y la tradición epistolar, cómo incluso dentro del Nuevo Testamento se ve la influencia paulina en otras cartas. El ejemplo de la carta a los Hebreos, que termina, el final de carta a los Hebreos tiene toda la pinta de ser un intento de eh, acercarla a la teología paulina con la mención de Timoteo y ese cierre epistolar que tiene la carta a los Hebreos tan particular. La carta de Santiago, que parece estar dialogando con cierta teología paulina, dialogando, discutiendo, confrontando, pónganle el gerundio que ustedes quieran, pero ahí hay algo, ¿no? Esto que veía el amigo Martín Lutero en el siglo XVI, y por eso Lutero quiso, su opinión era que la Carta de Santiago no debía formar parte del canon. ¿Por qué? Porque Lutero era ultrapaulino y él veía una cierta contradicción entre la Carta de Santiago y la propuesta de la Carta a los Romanos. O sea, evidentemente en Santiago hay una influencia. En la primera carta de Pedro, que si uno le sacase el nombre Pedro, que es la primera palabra que aparece en la carta, si uno sacase ese nombre, esa carta es Paulina. Tiene teología paulina, se nombra colaboradores de Pablo, se nombra a Marcos, se nombra a Silvano, o sea, tiene todas las características de una carta de Pablo, la llamada primera carta de Pedro. No está sí, perdón, está mencionada un poquito más adelante, pero y después otras cartas de lo que se llaman los padres apostólicos, es decir, la literatura cristiana posterior. Pasa que nosotros tenemos esa división de el Nuevo Testamento y lo demás, pero en el siglo II esa división todavía no estaba. Entonces, por ejemplo, la llamada primera carta de Clemente
también hace referencia a Pablo. Las cartas de Ignacio de Antioquía, de comienzo del siglo II, hacen referencia a las cartas paulinas. Ni hablar, la segunda carta de Pedro, que como vimos en la primera clase, hace referencia explícita a, como dice nuestro bienaventurado hermano Pablo en todas sus cartas. La segunda carta de Pedro hace una referencia a la colección de cartas paulinas. Y después tiene un capítulo sobre Pablo en la narrativa, en la literatura narrativa. Y ahí claramente la primera parte se la lleva el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es, como ya dijimos en alguna oportunidad, una apología de Pablo, una defensa de Pablo. Y el contraste entre la imagen de Pablo que tenemos en Hechos con la imagen de Pablo que tenemos en las cartas es notable. Pero después, la verdad es que hay muchos de los llamados hechos apócrifos del siglo II o del siglo III que también hacen, de hecho hay uno de los hechos apócrifos que se llama Hechos de Pablo y otros de los hechos apócrifos, las de Pedro, los de Bernabé, que hacen referencia a Pablo. Y después ya entrados, bien entrados en el siglo II, hay capítulos dirigidos a representantes de corrientes que uno podría decir contrarios a Pablo. Eh, mm, Perdón, este no es el capítulo del siglo II, pero ahí toma el Evangelio de Mateo. Se refiere al Evangelio de Mateo, cuya teología es una teología bastante distinta a la paulina. Eh, y por último, en el último capítulo se hace referencia a dos autores del siglo II que hacen referencia a Pablo, que son bien paulinos. El primero de ellos, un tal Marción, no sé si lo habrán escuchado en alguna materia, si lo han estudiado, pero que el pobre hombre quedó en la historia como el primer hereje de la historia del cristianismo. Bueno, no soy yo especialista en Marción, ni mucho menos, pero bueno, Marción fue un gran seguidor, un gran admirador de Pablo, y a finales del siglo segundo, Ireneo. Es decir, que el libro abarca todo lo que es la recepción de Pablo, del Pablo histórico, y cómo fue interpretado, y cómo corrientes, hasta incluso antagonistas entre sí, fueron capaces de decir, Pablo dice lo que nosotros decimos, Pablo dijo, o sea, se autoperciben como los intérpretes oficiales y ortodoxos de Pablo, corrientes totalmente contrarias entre sí, hasta opuestas. Bueno, la verdad que es un libro muy interesante. No vendo libros, ni tengo acciones en Sígueme, ni mucho menos, pero la verdad que es un libro súper recomendable. Este de Pablo después de Pablo me parece un librazo. Eh, bueno, muy bien. Dicho toda esta parte parece como los videitos de YouTube cuando te aparecen las publicidades, ¿no? Pero no es publicidad, no vendo libros, me encantaría vender. Alguna vez si no me quedo sin trabajo me voy a dedicar a vender libros porque me gusta. No es el caso. Un anuncio parroquial. No hay problema, Sandra, tranquila. Gracias por avisar. Un anuncio parroquial. Eh, el tema de la materia para probarla hay que hacer los trabajos. O sea, la gracia es para la salvación. Para probar una materia y recibirse de una carrera universitaria hay que hacer los trabajos. Hasta ahora fui copado, buena onda, tiraba indirectas, metáforas. Decía, bueno, empieza el segundo mes del bimestre, amigo, amiga, si no manda trabajo, los números no se pueden inventar. Entonces, los que vienen muy atrasados, ahora que la mayoría está haciendo una materia, entiendo, ¿no? Porque, o por lo menos los jueves cursan una materia, la mayoría de ustedes. Bueno, en la hora que antes hacían síntesis de hebreo, pónganse a hacer los trabajos, porque eh, algunos ya lo han visto, no, por una cuestión de justicia con los que cumplieron con los plazos, a los que están entregando tarde, tengo que hacer un descuento en la nota. El problema es que si se hace mucho descuento, no hay manera de aprobar. Aunque el trabajo esté perfecto, si está muy desfasado de tiempo, no hay manera.
Entonces necesito que lo manden que participen en los foros y que me manden los trabajos para poder corregir, para no estar el último día de septiembre con 75 trabajos, con la campanita, con el número 75 teniendo que corregir. Por misericordia y porque tienen ganas de aprobar, mándenme los trabajos, no sean malos. Muy bien. Sobre Efesios y Colosenses, para pasar este mal momento. ¿Pudieron leer las cartas? ¿Pudieron leer la bibliografía? Los que lo pudieron hacer, ¿cómo les ha ido? ¿Con qué se encontraron? Algunos ya comentaron en el foro, algunas participaciones del foro me parecieron súper interesantes, eh, sobre justamente, ¿no? Ahora nos encontramos con el contraste entre las auténticas y las deuteropaulinas y empezamos a verlo ya de primera mano. Pero, ¿cómo les ha ido? Cuenten los que pudieron leer, cuenten alguna experiencia para motivar al resto. Profe, Hágalo. si yo digo que está bien lo que decía recién de que el Pablo de la segunda generación, que es más políticamente correcto, ¿no? Pero también veo otras cosas también, como el sometimiento y eso, que Mm, eso ya no me gusta mucho. claro, Por eso decía que si en realidad se acabó la rabia, ¿no? claro, Porque claro. como por ejemplo eso que dice de lo que dio lugar a la esclavitud después, ¿no? Mm, El, todo es para los que están en obediencia, ¿no? Todo es para los que están en obediencia, los reclamos, las directivas, mm, las mujeres. Entonces, ahí se dio el mote discutido de Pablo misógeno y todas esas cosas, ¿no? sí, Pero entiendo por qué lo decías, por qué lo decías. Gracias por la aclaración, Carlos. Y lo entiendo, y estoy de acuerdo en este sentido de que, claro, se empiezan a ver otros aspectos que en algún punto son como, digamos, visto desde el siglo XXI, parecen ser como un retroceso en algunas cosas que en el primer Pablo parecían ser de avanzada. Eh, eh, yo creo que por eso a ver, el análisis que se puede hacer de ese tema, que de hecho lo vamos a ver en un capítulo específico, que va a ser el último capítulo que vamos a leer en la materia, de un libro que se llama El primer Pablo, que trabaja justamente este tema, cómo se va dando un cambio en algunos temas específicos, como son el tema del rol de la mujer y el tema de la esclavitud, y cómo se ve claramente en este proceso si entendemos las cartas desde ese lugar. Porque ese es uno de los aspectos más difíciles de explicar para aquellos autores que sostienen la autoría paulina de las 13 cartas de Pablo. A mí yo me reía esta semana porque cuando estaba leyendo este capítulo, en este intento que tiene el autor, de matizar mucho todo, eh, claro, en un punto no puede seguir matizando y tiene que tomar una opción y evidentemente él toma opción. Él trata de no ser dogmático en el primer capítulo, pero después desde algún lugar la tiene que leer las cartas y él se ubica en el lugar donde está la mayoría de los intérpretes hoy, porque claro, es muy difícil defender la autoría paulina de opiniones tan diametralmente opuestas. Es muy difícil interpretarlo si no se tiene en cuenta ese cambio de generaciones, de una primera a una segunda y tal vez hasta a una tercera generación cristiana. Sí, Patricia. Sí, profesor, yo cuando estaba con la lectura y viendo que hay este cambio de generaciones, que si por un lado para algunos parece que empezó con la minoría, otros empezaron con mayoría, me hizo acordar a que este intercambio cultural sucede siempre, porque yo vengo de generación cultural diferente. Y Ujú. es así, es,
la primera generación intenta de alguna manera adaptarse y cuando viene la segunda generación de todas maneras tiene que buscar su identidad, porque hay veces la primera generación intenta adaptarse, pero elimina muchas cosas y entre ellas está dentro de la identidad, ¿no? Entonces, cuando se adapta, ya viene la segunda generación o la tercera generación sabiendo quiénes son, porque en su casa cambiaron muchas reglas para adaptarse a la sociedad, entonces Mm, prefieren elegir eso y, bueno, se enfrentan hacia poder lograr su identidad y establecerla. Entonces, este cambio es permanente y es uno de minoría a mayoría o de mayoría a minoría, dependiendo dentro de las familias, ¿no? Y es claro. muy interesante, nunca lo había visto así, Es súper ¿no? O sea, interesante lo que está diciendo Patricia, ¿eh? mm, Esta cuestión del estudio de los orígenes del cristianismo. Bueno, el capítulo que estaba como asignado en primer lugar es también escrito por Carlos Gil, es un capítulo de un libro colaborativo. El libro se llama Así empezó el cristianismo. Un libro del 2010, que es un libro fantástico. Amo ese libro. Eh, realmente está muy bien. Y en realidad mucho de lo que Carlos Gil plantea en el capítulo este que habla de Efesios y Colosenses como el comienzo de una segunda generación cristiana, mucho está en el capítulo, en el manual en el de Escritos Paulinos, porque es el mismo autor. Cambia algunas cosas, pero es un poco parecida la postura. Pero el estudio de los orígenes del cristianismo, sobre todo desde una perspectiva de la antropología cultural, que es un poco lo que hace este grupo de investigación, este libro, Así empezó el cristianismo, es el producto, es el primer libro que publica un grupo de investigación de biblistas españoles que se llama justamente así, Orígenes del Cristianismo. Tienen una página web, entre los cuales están Carlos Gil, Rafael Aguirre, Santiago Guijarro, Carmen Bernabé, bueno, varios biblistas españoles de primera talla. Y este fue el primer libro colaborativo que escribieron, que intenta hacer justamente como una historia de los orígenes, tomando como referencia que los orígenes del cristianismo tuvieron 4 generaciones. Obviamente estamos hablando de después de Jesús, ¿no? Por lo tanto, la primera generación, que es la que va del 30 al 70, que es digamos, la única fuente que tenemos de esa época, por lo menos completa, son las cartas Paulinas. La segunda generación, que sería del 70 al 110, tomando 40 años por generación. Y después, tercera y cuarta generación, ya estamos hablando del siglo segundo, ¿no? Del 110 al 150 y la segunda mitad del siglo II. Y justamente lo que hacen el estudio desde la perspectiva de la antropología cultural, desde la perspectiva histórica, es lo que vos estás diciendo, ¿no? Cómo muchas veces las primeras generaciones son como disruptivas, pero la segunda generación empiezan a ser más conservadoras e empiezan a recuperar la primera identidad o intentan reconstruir su identidad. Y en algunos casos se ponen más conservadoras que la primera generación. La primera generación es radical en algunos aspectos y la segunda empieza a ser un poco más conservadora. Esto está estudiado desde las ciencias sociales y es interesantísimo ver cómo eso también nos ayuda para interpretar el Nuevo Testamento. Piensen, por ejemplo, para hacer un ejemplo más accesible a todos nosotros, en una congregación. A veces el comienzo de una congregación, el comienzo de una iglesia, el comienzo de una denominación empieza con una visión radical. Y a veces las segundas generaciones son un poco más conservadoras. Quieren sentar algunas bases, quieren mantener una cierta estructura, necesitan una cierta estructura. También hay un fenómeno que se da en las comunidades paulinas. Se da que una propuesta como la de Pablo en las primeras cartas, en las cartas auténticas, claro, solamente se podría sostener en el tiempo si la parusía es inminente, sin ningún tipo de organización y en donde todo es a partir de los carismas y de los dones que distribuye el Espíritu.
Cuando la parusía, que es el gran problema que tiene la segunda generación cristiana, cuando la parusía se demora, bueno, organicémonos, organicémonos. Si el Señor no viene tan pronto como pensamos en la primera generación, y menos mal que alguna organización tuvieron porque pasaron 2000 años, había que reinterpretar esa idea de la inminencia de la parusía. Por lo tanto, la segunda generación y las que siguieron, hubo un intento de organización. Y es un poco lo que se ve. Gracias, Patricia, por la observación, ¿eh? Súper, súper interesante. Sí, David. Sí, buenísimo. Voy a tratar de acordarme lo que iba a decir, pues estaba muy bueno lo que Ay, estaban perdón, hablando. perdón. No, 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 al contrario, pues estuvo muy bueno el aporte de Patricia. Creo que además también, por lo menos lo siento así, hay que reconocer que es un proceso inevitable en toda institucionalización. eh, Vos tenés que, o sea, lo carismático se va perdiendo y tenés que empezar a darle determinadas formas, límites, esto queda adentro, esto queda afuera. Eso hace que inevitablemente haya algunas cuestiones que hay que precisar, pero además en un contexto muy distinto al contexto en el que surgió Jesús y su movimiento. Que nosotros, después de 2000 años de cristianismo, esa burda expresión de Jesús fue el primer cristiano, o si la iglesia la fundó Jesús, ese tipo de cosas, que siguen en nuestro inconsciente muchas veces. Mm, Y si vos te pones a pensar, probablemente ninguno de nosotros hubiera podido ser seguidor de Jesús, del Jesús histórico, claro. ¿no? En las primeras comunidades, vos tenías todavía la iglesia de Jerusalén, en los primeros tiempos, en la primera generación, la iglesia de Jerusalén con fuerza, que terminó aplastada y bueno, lo que terminó creciendo fue el judeocristianismo, llamémosle de alguna manera, pero helenista. Ujú, Ahora, volvemos a lo mismo, si la historia hubiera sido diferente y lo que hubiera sobrevivido era la iglesia judeocristiana, muy probablemente ahora todos acá tendríamos que circuncidarnos. ujú, Digo, más allá de que uno pueda decir, no, fue el espíritu el que hizo que, o sea, es ese tipo de explicaciones que suelen darse, pero la realidad es que los nuevos grupos o los que fueron quedando se tuvieron que ir adaptando al contexto en el que estaban. mm, Y el contexto helenista era muy diferente al judío de Jerusalén. Entonces, cuando vos, como decías, tenés la parucía y no más, bueno, podés ir al choque. Ahora, cuando esto se empieza a retrasar y vos tenés al imperio que te puede aplastar así nomás, y vos hay cosas en las que tenés que empezar a suavizarte, ujú. porque si no sos tan disruptivo que al final terminás desapareciendo. Entonces, ahí hay un elemento que me parece que a veces nos olvidamos. En el devenir de la historia y en este retraso de la parucía, y tenemos que de alguna forma adaptarnos a la sociedad en la que estamos. Eh, a mí me parece, por más que de repente no es exactamente lo mismo, pero algo así pasó cuando la discusión sobre si la Trinidad o la no, si había dos personas en Jesús o no, y nosotros damos por sentado como que ahora es todo así, y nos olvidamos que todavía sigue habiendo iglesias monofisitas, ¿no? Y vos decís, bueno, eso todavía se pudo dar porque esas iglesias se mantuvieron. Pero en el caso anterior, o sea, la iglesia judeocristiana de Jerusalén desapareció. Entonces, Y me animo a decir que se pudo dar, esto que vos decís de este comienzo de estos debates cristológicos, se pudo dar porque la fe cristiana o el movimiento cristiano ya era, pero por lejos mayoritariamente de origen helénico, claro, culturalmente. Y entonces vos ves, ahora que estamos en los 1700 años del Concilio de Nicea, del cual a veces los evangélicos no tenemos ni idea, pero del cual bebemos todo, toda la cristiandad bebe del Concilio de Nicea, el vocabulario que se utiliza en el concilio
Nosotros decimos, bueno, el Concilio de Nicea es fuertemente neotestamentario. No, señores, la cuestión de las personas, consustancial con el Padre, todas esas cuestiones son interpretaciones que vienen a partir de la filosofía griega, que le da un vocabulario al movimiento cristiano que si hubiera estado solamente en el contexto hebreo o arameo del origen, una discusión que nunca se podría haber dado, sobre todo a partir de un judaísmo con un monoteísmo estricto, Ujú, ¿no? Y que repite, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué trino? Es claro. uno. Claro, se puede hablar de Trinidad cuando ya tenés otras categorías, no, ya no solamente las hebreas. Hay algo que quiero mencionar, sobre todo la explicación del trasfondo histórico que me parece fundamental para poder comprender algunos aspectos de estas cartas de Efesios y Colosenses. Cuando pensamos en Pablo y pensamos en la primera generación cristiana, que decíamos entre el 40 y el 70, las cartas paulinas las tenemos que fechar, como ya saben ustedes, década del 50 y sobre todo primera mitad de la década del 50. Pablo, convencido, por lo menos en Primera Tesalonicenses, pero también se ve algo de eso en Corintios, de la inminencia de la parucía, esta expresión maranata, ¿no? Ven Señor, que parecería como que en la liturgia cristiana primitiva había como una declaración y una oración, una invocación de que el Señor volviese pronto con una eclesiología muy horizontal, muy carismática, como vos dijiste, carismática en el sentido de el Espíritu reparte dones, cada uno tiene que funcionar a partir de esos dones y no hay una jerarquización en ese movimiento. Un movimiento que, claro, con la inminencia de la parucía, le da lugar a lo que hoy llamaríamos minorías, sectores rezagados en la sociedad de la época, como por ejemplo esclavos y mujeres, que es en parte el terreno en el que más crece las comunidades cristianas, justamente porque son sectores que son rechazados socialmente, pero que encuentran en esas comunidades un espacio importante en el que muchos de ellos, por ejemplo, muchos esclavos y muchas mujeres, incluso hasta podían ejercer roles de, hoy diríamos, de liderazgo, funciones de liderazgo en esas primeras comunidades. Claro, el Señor viene pronto y esto es como un anticipo de lo que será esta cuestión de la igualdad. Y lo lleva Pablo a decir en Gálatas, porque en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Gálatas 3:28. Bueno, pasa el tiempo, las comunidades cristianas que ya empiezan a ser en la segunda generación, por lejos, mayoritariamente de origen griego, o sea, de origen gentil, no de origen judío, son las comunidades que crecen. Y ya en la segunda generación estamos hablando de comunidades más grandes y más visibles frente al Imperio Romano. Visibles, ser visible no siempre es algo, algo bueno, ¿no? Eh, la visibilidad, bueno, hay unos cuantos líderes religiosos que les gusta mucho la visibilidad, pero la visibilidad siempre tiene riesgo, siempre tiene su riesgo. Y para esta segunda generación, la visibilidad fue un problema. Porque esas comunidades en donde esclavos, mujeres, participaban igual que varones, eran vistas como sospechosas desde el punto de vista de Roma. Sospechosas porque Roma entendía que de ese tipo de comunidades muchas veces venían las revueltas. Y porque además había una cuestión social que entendía que el Imperio Romano era el oikos, era la casa en general, la casa grande,
y que las casas pequeñas, las casas, que esa gran casa que era el imperio estaba formado por pequeñas casas, por hoy diríamos pequeñas células, pequeñas unidades chiquititas, y esas casas debían ser el reflejo del imperio. Por eso existían las familias patriarcales, en donde un varón era el patriarca, el pater familias. Eso era lo que se vivía en el mundo romano. Y el pater familias era a esa casa lo que el César era al imperio. El primero y el que corta el bacalao. Por lo tanto, una comunidad horizontal, comunidades horizontales y comunidades en donde participasen personas que no eran personas con honra desde el punto de vista de los valores del imperio, eran comunidades subversivas, eran comunidades peligrosamente subversivas en el siglo primero, o en la segunda mitad del siglo primero. Por lo tanto, uno entiende en parte por qué en esta segunda generación, la que va del 70 al 110, y cuyo reflejo se ve en Efesios, Colosenses y, por ejemplo, también en la segunda carta a los tesalonicenses, bueno, la segunda tesalonicenses lo que hace es intentar explicar el retraso de la parucía. Un poco confrontándose con la primera, si uno compara la primera y la segunda, hay una diferencia notable desde el punto de vista de la escatología. Mientras que la primera Tesalonicenses está preparada para el regreso inminente, y hay que estar preparado porque en cualquier momento el Señor viene, en la segunda, el autor de la segunda carta dice, señores, que nadie los engañe, que la cosa no es tan rápido, que tienen que pasar un montón de cosas en el medio y que hay que volver a la vida cotidiana, a la vida normal, a la vida habitual. Ahí hay un cambio, un intento de explicar el retraso, de la demora en la parucía. Pero después Efesios y Colosenses abordan, entre otros temas, que los vamos a ver un poquito más en esa última clase que les digo, abordan justamente el tema de la casa patriarcal, adoptando un género literario que viene del mundo grecorromano, que está, por ejemplo, presente en Aristóteles, en la política de Aristóteles, en donde él explica que la ciudad tiene un ordenamiento. Y en ese ordenamiento, él explica cómo debe ser la casa, las casas que conforman la polis, la ciudad. Y ahí aparece en la política de Aristóteles, es un ejemplo, no es el único autor de la antigüedad que lo menciona, aparece mencionada un código doméstico. Y en ese código doméstico se plantean deberes de las distintas partes que formaban la familia patriarcal. Esposos, esposas, padres e hijos, amos y esclavos. Es ese género literario el que los autores de Colosenses y Efesios adoptan para explicar cómo deben ser las eclesias, las ecclesiae, las iglesias, las comunidades. Adoptando justamente ese modelo, ese género literario, los códigos domésticos, las reglas para la casa, y adoptando en algún sentido los valores o adaptando las ecclesiae a los valores del imperio, o por lo menos aparentemente. Si bien hay una discusión que menciona Carlos Gil, que es interesante, que trata como de, bueno, ser un poco más amable con Efesios y con Colosenses, que es una corriente, no los quiero volver locos con esto, pero es una corriente interesante que lo ha planteado un sociólogo, no es teólogo, sino que es sociólogo, que se llama James es Scott, es el apellido, y su obra se llama Los dominados y el arte de la resistencia. Este hombre, este antropólogo, sociólogo, lo que hace es estudiar fenómenos de resistencia que se dan en distintas sociedades que son sometidas a algún tipo de sometimiento.
y cuáles son las estrategias de resistencia que elaboran. Y que en muchos casos son discursos ocultos para, claro, la resistencia más fácil o la más explícita sería hacerle la guerra, que es un poco lo que hacen los judíos contra Roma en el 66. Claro, como haciéndole la guerra al imperio en general no te va muy bien, que digamos, hay, dice el autor este, que sistematiza esta cuestión, hay otras estrategias de resistencia. A veces pueden ser discursos, a veces... Les doy un ejemplo muy... Yo sé que ustedes esto no lo hacen, pero un ejemplo claro. Tenés un grupo de WhatsApp en el trabajo y el jefe te pide una cosa, te pide dos cosas, te pide 10, te pide 20, ya entre los compañeros están cansados y uno hace un sticker del jefe. Yo sé que ustedes no lo hacen esto, ¿eh? Pero hacen un sticker con la cara del jefe. Y cada vez que el jefe pide algo, hay un grupo oficial, que es el grupo donde está el jefe con todos los empleados, y hay otro grupo paralelo, en el que no está el jefe, y donde se comparten esos stickers con la cara del jefe. ¿Eso cambia la realidad? No, pero le permite al grupo, en ese caso, por ejemplo, a partir del humor, como es el sticker, resistir o generar un discurso oculto, que es un modelo de resistencia, una forma de resistencia. Bueno, esa teoría que este James Scott elabora en esta obra, a partir del estudio, él ha estudiado varias culturas que llevan a cabo este tipo de cuestiones, que son típicas de todas las culturas, se han empezado a tomar esa teoría social para interpretar algunos textos del Nuevo Testamento. Y créanme que el resultado es fascinante, ¿eh? Es fascinante. Lo que propone Carlos Gil en el capítulo que dedica a Efesios y Colosenses, por lo menos en una parte, y acá tal vez a lo que decía Carlos al principio, que es un poco lo que nos hace ruido, lo que algunos autores proponen es que la propuesta de casa que se ve en Efesios y Colosenses es explícitamente a ojos del imperio un adoptar los valores imperiales. Pero si uno lee entre líneas, hay una resistencia a los valores. Les doy un ejemplo que me pareció interesante porque siempre me llamó la atención. Miren Efesios capítulo 5, que es uno de los textos que tienen estos códigos domésticos. Efesios 5, 21 y 22. ¿Quién lo puede leer? Leo, profe. Dale. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Bien. A diferencia de Colosenses, lo que hace este código doméstico es empezar con un versículo sorprendente, en donde dice que el sometimiento debe ser mutuo. Dice, hypotas somenoi, sométanse, anlelois entre ustedes, en el temor de Cristo, por reverencia a Cristo, en el temor de Cristo. Y en el versículo 22 no hay verbo en el texto griego. En las versiones en español se agrega, para que se entienda, las casadas, las mujeres casadas, dice el texto griego, a sus esposos. Depende del verbo anterior. No dice ahí que no se repite en el texto griego el someterse, sino que depende del verbo anterior. Pero en el primer verbo se dice que el sometimiento debe ser unos a otros. Es como que la regla de interpretación de todo el código doméstico depende de ese primer mandato, que es el sometimiento mutuo. Mutuo entre esposas y esposos, amos y esclavos, padres e hijos. O sea, como que hay pequeñas pistas en ambos códigos, en el de Colosenses y en el de Efesios, de una resistencia no tan explícita como en las cartas, no como en Gálatas 3:28, pero un intento de mostrar
algo de resistencia, es decir, no adoptamos completamente el modelo romano. No sé si es claro la explicación, yo sé que es un poco compleja, ¿eh? Eh, siempre, por supuesto, siempre es más fácil decir, la Biblia dice que, bueno, vieron que es un poco más complejo el tema de interpretar la Biblia que decir la Biblia dice. Eh, bueno, se los tiro ahí para que después lo puedan mirar en el manual. Profe, Sí, Carlos. sí, yo justo esto aclara un montón, pues yo iba a preguntar si estas eran las cartas de público conocimiento y después había o han quedado cartas que apócrifas, por decirlo de alguna manera, internas que no salieron a la luz, porque ahora escuchando todo lo que decís, está muy bueno eso de que había que cubrirse ante el imperio, ¿no? La iglesia crecía, crecía, más esclavos, más mujeres, y también hay un poco de, bueno, cuidémonos, no nos expongamos tanto, y bueno, de ese lado lo entiendo. Y ahora con esta explicación que das a partir de lo que dice, ya es más claro, hay un encubierto ahí, ¿no? Que lo entendían los que pertenecían, los de afuera. Esa es exactamente la teoría de este James Scott, este antropólogo, y que muchos biblistas desde hace, no sé, 15 años vienen aplicando para hacer exégesis de algunos textos del Nuevo Testamento que hacen referencia al imperio. No todos, Lástima, ¿no? No todos. lástima que Scott, no, perdón, digo, lástima que Scott no estaba en ese tiempo porque evidentemente los que vinieron en el final de la segunda, en la tercera y el resto de las generaciones se lo pasaron por alto. O sea, nos queda claro, pero se ve que a los que estaban, a los Por eso grupos de poder, no digo, no es lo que quiso decir. no, totalmente, totalmente. Nunca, nunca el que está del lado del que se sostiene la sartén, nunca lo va a leer de esa manera. Nunca es ni el padre, ni el amo, ni el esposo. Siempre es la otra parte, la parte que resiste. Pero digo, esta manera de interpretar esta propuesta de Scott, tomada por muchos biblistas, ¿no? O por varios biblistas, no digo que sea la manera de interpretarlo, ¿eh? Lo que digo es, me parece interesante como propuesta, por lo menos para tratar de entender como un aparente término medio. Después, la semana que viene, cuando miramos las pastorales, las de Timoteo y Tito, ahí es mucho más complejo, ¿eh? Es mucho más complejo, porque ahí hay bastante poca esperanza para los esclavos y para las mujeres. Eh, Menos mal que el Nuevo Testamento tiene más libros que solamente las pastorales. Eh, pero es como un término medio, ¿no? De adaptar el modelo romano, pero al mismo, por ejemplo, otra de las cosas que se menciona es que al mismo tiempo, a la parte que supuestamente, la parte que somete, también se le dan indicaciones de cosas que tiene que hacer. A los esposos le dice, obviamente que no es lo mismo, no es lo mismo decirle a la mujer que se somete y al esposo que ame, ¿no? Pero se le da una indicación. A la parte que somete o a la parte más, al más elevado, se le dice también lo que tiene que hacer. Tiene un deber que cumplir. No es que solamente al sometido se le da una indicación de que debe mantenerse ahí. Como después va a pasar y vamos a ver qué pasa en las pastorales. La propuesta de Carlos Gil, que también me pareció interesante en el manual, es que tanto Colosenses como Efesios, de hecho por eso las aborda juntas en su libro, él dice que, primero me parece curioso que él hable todo el tiempo de los autores de Efesios y Colosenses. Habla de, un poco para diferenciarlo de las primeras cartas, habla en plural de los autores, como que Colosenses por un lado y Efesios por otra podrían haber sido compuestas por más de una persona. Pero no solamente esto, sino que dice que se habrían escrito dentro del mismo grupo. Eh, y porque es evidente el vínculo que hay entre las dos cartas. Perdón, pero me estoy quedando sin batería, entonces quiero enchufar el cargador. No, tengo, gracias. Eh,
es evidente que entre Colosenses y Efesios hay un vínculo. Aparentemente Colosenses es la primera carta y Efesios sería un poco posterior. No es tan fácil datarlas, no es tan fácil como las cartas, las anteriores que vimos. Algunos dicen en torno a la década del 80, década del 90, hablan de algunas de las últimas décadas, de las 2 décadas del siglo primero. Pero en las cartas, tanto en Colosenses y sobre todo en Efesios, hay muy pocas referencias, como era muy común en las cartas paulinas, las auténticas, hay muy pocas referencias a la problemática de los destinatarios. En Colosenses hay algo. En Efesios parece como que la carta ni siquiera está pensada para un grupo de personas, o sea, para un grupo determinado de personas. Por eso varios hablan de que la carta a los Efesios está pensada para ser leída por distintos destinatarios y no por un solo grupo, lo que algunos llamaban una carta circular, una carta que debía circular por distintas comunidades. De hecho, la carta a los Efesios tiene un problema de crítica textual en el comienzo de la carta, en donde los manuscritos más antiguos que tenemos de la carta a los Efesios no dice quiénes son los destinatarios. O sea, la frase en Éfeso, a los que están en Éfeso, no era parte del texto, aparentemente no era parte del texto original. Y de hecho, en el texto griego, las ediciones críticas del texto griego, la frase en Éfeso aparece entre corchetes para mostrar que ahí hay un problema. Eso indicaría que la carta justamente, explícitamente no tiene un destinatario concreto, sino que parece plantearse casi, no quiero usar la palabra tratado, pero casi un texto que habla sobre la iglesia. Y ese es otro de los aspectos. Tanto Colosenses con la cristología como Efesios con su eclesiología plantean por un lado, un vínculo con la teología paulina anterior, pero una propuesta novedosa. Es decir, no es que dicen algo totalmente distinto en cuanto a Cristo o en cuanto a la iglesia. Evidentemente tienen un vínculo con la tradición paulina las cartas. Pero la imagen de Cristo que tenemos, por ejemplo, en el himno cristológico de Colosenses capítulo 1, bueno, esa imagen de Cristo, que es la imagen del Dios invisible y por quien todo fue creado, es más parecida a la cristología del prólogo del Evangelio de Juan que a las referencias a Cristo que hay en las cartas auténticas. O la imagen de la iglesia que tenemos en Efesios, que ya no es una referencia a comunidades locales, sino que se habla de la iglesia como un movimiento más universal, si se quiere. Estas diferencias teológicas, tanto la cuestión de los códigos domésticos, como la eclesiología de Efesios, como la cristología de las dos, sobre todo en Colosenses, pero también en Efesios, como por ejemplo el tema de la organización. Ya no hay referencias a los carismas, a los dones, sino que se habla de la autoridad de los apóstoles y profetas. Eh, ya no se habla de dones, sino que se habla de funciones, ¿no? De evangelistas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, me olvido por ahí el quinto, o pastores maestros el cuarto, me estoy olvidando uno. Pero esas referencias a funciones ya no es la referencia que aparecía en Romanos 12 o en 1 Corintios 12 para hablar de los carismas que reparte el Espíritu, sino que da la sensación de que está hablando de funciones dentro de de esa comunidad o de esas comunidades. Eso lo vamos a ver en una versión un poco más 2.0 con los episcopos y los diáconos que se mencionan en las cartas pastorales, en donde ya prácticamente no hay referencia al neuma
No hay referencia al espíritu en las pastorales, prácticamente no hay, y hay una referencia a una jerarquización en la manera de organizar estas comunidades, estas eclesias. Bien, algunas preguntas, algo para dialogar, para aclarar con confianza. No, me quedé pensando en esto último que decías, de cómo se va notando la jerarquización. Si bien es cierto que uno no lo puede generalizar, pero por ejemplo, Pablo cuando escribe a los Corintios con todo este conflicto, de alguna manera, más allá de su propia autoridad sobre sus comunidades, pero en la propia comunidad, en este caso en la de Corinto, eh, la autoridad la tenía toda la asamblea. No Mm, era una persona, más allá de los carismas que hubiera, en realidad él estaba convocando a la asamblea a que tomara una medida con él que había sido causa de escándalo. sí, Algo que en las pastorales, olvídate que alguien le hable a la comunidad, es la autoridad la que impone el castigo, ¿no? sí, sí, totalmente. Sí, en esa cuestión de lo que podríamos llamar alguna medida disciplinaria, ahí se ve clarito, ¿no? La diferencia entre una postura y otra, totalmente. Eh, y si bien uno podría decir, bueno, pero en Corintios se ven diferencias entre los miembros, por ejemplo, diferencias sociales, claro, pero es justamente lo que Pablo está queriendo discutir en las cartas, ¿no? Quiere corregir, porque empieza a notarse diferencias entre los distintos estratos, entre ricos y pobres, entre una minoría de ricos que hay en Corinto y una mayoría de pobres eh, que aparentemente se está dando en las iglesias de Corinto. Bueno, justamente lo que Pablo está queriendo corregir, no es que es el modelo que Pablo propone, es lo que Pablo intenta corregir. Bien, muy bien. Lo que yo encontré de la revista Ribla, que tengo ejemplares, Sí, también Vasconcellos habla de la relación de Efesios y Colosenses, ¿no? sí. Que- y lo otro que quería preguntarte es el tema de apóstoles, el nombre de apóstoles, que en una parte eh, se deja de nombrar a Pablo como apóstol porque se quedó ligado exclusivamente a los testigos oculares, ¿no? A los que estuvieron con Jesús. Pero después vuelve el ministerio del apóstol, ¿no? Vuelve a nombrar apóstoles. ¿Cómo es ese cambio? No lo nombramos, quiénes son apóstoles, quiénes no son. Está muy buena la pregunta. Y no es tan fácil de responderla o sea, como decirte cómo el Nuevo Testamento entiende los apóstoles, porque claro, depende del libro que leas, o sea, del libro del Nuevo Testamento que leas. Hay distintas posiciones. De hecho, hoy, por ejemplo, en la clase, hoy no, ayer, en la clase acá de Evangelios Sinópticos en la facultad, mirábamos el texto de la institución de los 12 en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Y claro, ahí hay una institución de 12, pero hay un problema textual porque hay manuscritos que dice y los nombró apóstoles. Pero el texto de Marcos, el texto original de Marcos no tiene el término apóstoles que muchas veces aparece en algunas traducciones. Me llamó la atención que lo incluyera Dios habla hoy, que suele ser una traducción que a mí me gusta mucho. Ahí creo que le erran al vizcachazo, me parece que se equivocan. Porque justamente no forma parte, el término apóstol no forma parte de esos versículos. Sí en otros evangelios, ¿no? Como una identificación de los 12 con los apóstoles. No en todos los evangelios. En Marcos se habla de los 12, prácticamente no se habla de los apóstoles. En Lucas sí se empieza a hablar de apóstoles. En Hechos justamente se evita denominar a Pablo apóstol, a pesar de que él lucha toda la vida con que lo llamen apóstol o que le digan apóstol o que lo reconozcan como apóstol. Pero el autor de Hechos trata de evitar esa discusión varios años después, varias décadas después, y evita el término para referirse a Pablo, no así al grupo de Jerusalén. Pero Pablo utiliza el término en sus cartas y no lo utiliza estrictamente para referirse a personas que habían acompañado el ministerio de Jesús.
Pero después tenés otros libros del Nuevo Testamento que sí identifican los 12 con el término apóstol, ¿no? Lo que sí parece es que por ejemplo, en la carta a los Efesios, que es donde aparece el término, parece ser una función dentro de estas comunidades, los apóstoles. Y que las comunidades están fundadas, esto es interesante también para pensar en la eclesiología, mientras que en las cartas auténticas la iglesia era el cuerpo de Cristo y Cristo era la piedra fundamental. En Efesios, la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles y profetas, en donde Cristo es la cabeza, pero el fundamento es el de los apóstoles y profetas, ¿no? Y ahí hay toda la discusión. ¿Es apóstoles y profetas una referencia a los 12 y el Antiguo Testamento? ¿O es una referencia a funciones dentro de las comunidades? Porque después habla de apóstoles y profetas ya como parece como una función en Efesios 4, como una función dentro de las comunidades, ¿no? Bueno, es complejo. Después hay libros que nunca mencionan el término apóstol y nunca hacen referencia al ministerio o a la tarea del apóstol como función, ¿no? Siempre recordando que el verbo que está detrás, apostelo, significa enviar, y no han faltado quienes entienden apóstol como una referencia simplemente a un seguidor de Jesús en misión, ¿no? Así que es un tema complejo el tema de los 12 y los apóstoles, porque no hay una sola tradición en el Nuevo Testamento en ese aspecto. Bueno, muy bien, muy bien. Espero leerlos esta semana, así que los exhorto como quien ha sufrido dolores de parto, usando acá las palabras, que quiero leerlos. Otra carta de Pablo tenemos. Claro, sí, sí, sí. Mi corazón anhela, y voy a hacer como una captatio benevolente, también tratar de captar la benevolencia del auditorio. Ustedes que son tan buenos estudiantes No y como que Gálatas, siempre han ¿no? hecho las cosas tan No, bien y que tienen tanto amor y que los conocen, manden los trabajos. no sean Así insensatos. no podrían- sean insensatos, pero no lo quiero decir porque esa es la parte más áspera de Pablo. Igual Bueno, seguramente saldrá un sticker del profesor dentro de totalmente, poco. totalmente. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Este, Leímos que está muy están bien. en proceso. Es Está en parte el del proceso proceso. del sticker. Hagan un sticker que diga, Tal- mándenme los trabajos. No sean insensatos. Mm. Un abrazo, nos Chao, vemos. profe. Dios Chau, les bendiga. chau. Chao a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hermosa clase.